Bienvenidos a todos a nuestra cuarta y última clase del curso de monitoreo del paciente crítico. ¿Sí? En esta oportunidad vamos a hablar de distintos tópicos, como son el monitoreo de alta complejidad, tanto de lo que es electroencefalografía como BIS, NMT e INVOS. Y luego, con el especialista Alex Tu, vamos a hablar de lo que son centrales de monitoreo, móvil server y la vigilancia y efectividad de las centrales de monitoreo. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la medición continua de la electroencefalografía. ¿Sí? Tenemos un módulo de electroencefalografía que mide lo que es la actividad eléctrica espontánea y rítmica de la corteza cerebral, que utiliza una tecnología llamada EVNeuro y permite realizar mediciones referenciales o bipolares. ¿Sí? Es apto tanto en pacientes adultos, pediátricos como neonatos. Tiene hasta 4 canales de medición continua de electroencefalografía y realiza lo que es el monitoreo cuántico y cualitativo de la electroencefalografía, brindando un análisis espectral completo y una pantalla de tendencias de matriz espectral, de densidad de matriz espectral y matriz espectral comprimida, que son seleccionables. Ahora bien, la monitorización cerebral temprana en los pacientes con lesión cerebral aguda y con alto riesgo de convulsiones es sumamente importante, ¿sí? Que se realice. ¿Para qué? Para poder tomar medidas a tiempo. Los posibles trastornos que incluyen lo que es la hipotensión sistémica con perfusión cerebral insuficiente pueden conducir a lo que es la isquemia, resangrado postoperatorio o convulsiones sintomáticas, que ocurre aproximadamente en un 6% de los pacientes con accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Sobre todo en lo que es la primera semana. Entonces, a partir del control de la electroencefalografía, ¿sí? De las ondas electroencefalográficas, podemos localizar la fuente de la enfermedad. Y tal como podemos ver en lo que es la matriz espectral de densidad, ¿sí? Que es la que está hacia la izquierda de color, se va a manejar con colores rojos, amarillos, naranjas, lo que ya nos está indicando, ya que el paciente se está acercando tal vez a un estado convulsivo, ¿sí? Y esta es una excelente herramienta para poder medir lo que es la actividad eléctrica. Los invito a ver el video. Nos encontramos aquí con las 4 ondas electroencefalográficas inmediatamente por debajo de la onda pletismográfica. Hacia la derecha de las ondas vamos a poder ver algunos parámetros propios de la electroencefalografía, tales como son la frecuencia espectral límite, la mediana de frecuencia, la PPF, que es la frecuencia de potencia máxima, o también, como la ven en el monitor, FPP. Después la TS, que no sé por qué figura así, porque en realidad debería ser IS, que es el índice de supresión. Y después esos cuadraditos que vemos, por ejemplo, ahí, que son la electromiografía. ¿Qué es lo que indica la electromiografía? Si esos cuadraditos están vacíos, está por debajo de 30 decivolts. Es decir, que las condiciones para realizar el monitoreo de la electroencefalografía son óptimas. Si está de 1 a 4 barras, es decir, de 30 a 55 decivolts, las condiciones para monitorizar son aceptables. Y si está en 5 barras, es decir, por encima de los 55 decivolts, las condiciones para realizar la monitorización de la electroencefalografía son inaceptables, ¿sí? No son para nada buenas. Ahora bien, vamos a ingresar al menú donde vamos a tener los ajustes y demás. Les sugiero que lo que es el filtro de muesca lo utilicen como un excelente aliado, sobre todo para eliminar interferencias indeseadas, ya sea que procedan de la respiración o de movimientos del paciente, ¿sí? Ahora bien, tenemos aquí lo que es selección de parámetros. Si no llegasen a recordar alguno de los parámetros que yo les mencionaba recién, lo que pueden hacer es utilizar como excelente aliado esta herramienta. Hacia el costado superior izquierdo del menú van a observar este signo de pregunta, van a venir, van a tocar, por ejemplo, en EMG, que era la electromiografía, y así con cada uno de los parámetros, por si no recuerdan cuando se los mencioné. También tenemos lo que es la comprobación del sensor. Tal como pueden ver, es como si nosotros estuviéramos situados en la cabecera de la cama del paciente, ¿sí? Y estamos viendo letras y números impares hacia la izquierda y letras y números pares hacia la derecha. Es decir, cuando dice F se refiere a frontal, P a parietal, O a occipital, C se refiere
al centro, y después lo que es Z se refiere a los electrodos de la línea central, ¿sí? Algo muy importante a tener en cuenta es que cuando tenemos colores verdes, quiere decir que donde está colocado el electrodo está aprobado, ¿sí? La impedancia está dentro del rango válido. Cuando está en amarillo, el estado es alto, es decir, la impedancia supera el límite. Si está en gris, directamente la señal es demasiado ruidosa, no va a haber una buena impedancia, o sea, no se puede medir la impedancia. Y si está en rojo, directamente está desconectado, o sea, el electrodo se desprende y no tiene contacto con la piel, ¿sí? Lo que pueden ver acá en el menú es en el montaje, se puede ir cambiando el montaje sin ningún tipo de problema. Podemos realizar ajustes de montaje y después venimos aquí hacia la derecha donde tenemos la introducción, como siempre con una guía de funcionamiento que es un excelente apoyo para realizar el paso a paso. Los pacientes objetivos, que en esto es pacientes adultos, pediátricos y neonatos. Y después abajo tenemos lo que es la extensión de la electroencefalografía, donde vamos a poder ver los 4 canales de electroencefalografía, cambiar la velocidad, la escala, los parámetros como vimos anteriormente, también aquí con cada uno de sus valores, las tendencias, y después vamos a poder ver lo que es la densidad de matriz espectral, es decir, es más o menos por una matriz por fotocolor, donde si tenemos colores rojos, es decir, amplitudes bastante altas, puede estar, por ejemplo, el paciente ante crisis convulsivas, y ya si está en amarillos, verdes, azules, son amplitudes progresivamente menores. Por otro lado, tenemos también aquí lo que es la matriz espectral comprimida. Como les había dicho, también vamos a ver lo que es la monitorización del BIS. Algunos por ahí de ustedes conocen lo que es el BIS, otros no, pero ¿qué es el BIS? El BIS es un sistema de monitoreo cerebral que es utilizado principalmente ¿para qué? Para la medición del grado de conciencia de los pacientes que se encuentran bajo anestesia. ¿Sí? ¿Qué beneficios nos brinda? ¿Sí? Perdón, antes quería decirles que la tecnología que utiliza el BIS, ¿sí? Es la tecnología de la compañía Covidien Medtronic, ¿sí? Que tal vez algunos de ustedes la conocen. Y lo que posee es hasta 4 ondas de electroencefalografía también nos brinda. ¿Qué beneficios tiene? Ahora sí, les pido disculpas. Los beneficios que nos brinda son reducción en lo que es la administración de fármacos, es decir, nos permite reducir los costos, además una reducción del riesgo de conciencia del paciente y una disminución de lo que es el riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios. Por otro lado, el paciente puede tener un despertar más rápido y con menos secuelas, por así decirlo, y estadías más cortas dentro del ámbito hospitalario. Aquí, como pueden ver en pantalla, bueno, estamos viendo tanto lo que es el módulo de BIS como esta escala de BIS, donde obviamente tenemos 0, que no hay ondas electroencefalográficas, por ejemplo, y en 100, que el paciente está sumamente despierto. Un grado general de anestesia bueno sería 60, aunque lo recomendado, o sea, el índice ideal sería alrededor de los 45, sí, para que el paciente esté bajo un buen grado de pseudoanalgesia. Ahora, con respecto a lo que son los sensores para el índice biespectral o BIS, tenemos sensores para adultos que generalmente se utilizan en cirugía o en los cuidados posanestesia. El BIS bilateral, que es para mayor supervisión de la simetría, es decir, este analiza ambos hemisferios, mientras que el anterior solamente un hemisferio. Después tenemos lo que es el BIS Extended, que es para uso en la unidad de terapia intensiva. También tenemos BIS pediátrico, que son estos sensores, o también llamados vinchas, que es para niños de 4 años en adelante. Los invito a ver el video de la monitorización del BIS y el BIS por 4. Estamos viendo en pantalla la monitorización del BIS o índice biespectral. En este caso estamos monitorizando lo que sería el BIS por 4, lo podemos inferir a partir de ver 2 ondas, es decir, que está monitorizando 2 hemisferios. Vemos 2 valores numéricos que están en un índice adecuado. Dijimos que entre 45 y 50 el paciente está bajo un buen grado de anestesia, o sea, está bajo una anestesia general óptima. Después, si miramos un poquito más hacia la derecha, vamos a tener lo que es el ICS o índice de calidad de señal,
que cuanto más alto va a ser mejor. Es decir, si está de 3 a 5 barras, que está entre el 50 y el 100%, los valores de los parámetros que censamos con el BIS son fiables. Si está entre el 15 y el 49%, que vendría a ser de 1 a 2 barras de índice de calidad de señal, no son fiables los parámetros que vamos a censar con el BIS. Y si está vacío, es decir, con un índice de calidad de señal menor al 15%, los parámetros secundarios del BIS tampoco van a ser buenos, directamente no se van a mostrar, ¿sí? No va a figurar ningún número. Después, por debajo del índice de calidad de señal, tenemos lo que es la electromiografía, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a estar indicando la electromiografía? Si está vacío, van a ser óptimas las condiciones del BIS, es decir, va a estar por debajo de los 30 decivolts la electromiografía. Después, si está de 1 a 4 barras, es decir, entre 30 y 55 decivolts, las condiciones de monitorización del BIS son aceptables. Y si están las 5 barritas de electromiografía completas, es decir, está por encima de los 55 decivolts, y la monitorización va a ser completamente inaceptable. Ahora bien, ingresamos a lo que es el BIS. Por otro lado, me olvidé decirles, tenemos lo que es el índice de supresión y otros parámetros. Ingresamos, vamos a lo que es el menú. En el menú tenemos las alarmas, los ajustes, ¿sí? Donde podemos poner el tiempo medio, la velocidad bajo la cual queremos ver la onda del BIS, los filtros, la selección de parámetros. Recuerden que si no recuerdan alguna de las abreviaturas, van hacia lo que es el margen superior izquierdo del menú, tocan el signo de pregunta que ahora se pone en celeste y por ejemplo tocan MG, indicador de electromiografía, ¿sí? Para recordar aquella abreviatura que en el momento no saben qué es. Después vamos a lo que es la comprobación del sensor. Acuerden utilizar como excelente aliado lo que es la comprobación del sensor. En este caso están todos aprobados porque está en verde. En caso de figurarnos amarillo, vendría a ser que la impedancia supera el límite. Si está en gris, la señal es demasiado ruidosa y no se va a poder medir la impedancia. Y si está en rojo, probablemente haya alguna derivación desconectada o el electrodo se esté desprendiendo y no hay contacto con la piel. O sea, no vamos a poder sensar bien. Y tenemos también una introducción donde tenemos una guía de funcionamiento paso a paso, ¿sí? Asesorándonos para colocar la vincha del BIS, los pacientes objetivos y un resumen. Y recuerden que al tener el BIS por 4, lo que tenemos aquí abajo es el BIS Extend o índice biespectral Extend, ¿sí? Extendido, donde lo que nos va a permitir ver es la matriz espectral de densidad, ¿sí? Que al igual que en la electroencefalografía, lo que nos permite ver es una matriz por fotocolor, ¿sí? Donde aquellos colores que se acercan hacia el rojo pueden ser pacientes que están con crisis convulsivas, y después tenemos aquellos pacientes que se encuentran en colores más tirando hacia lo que es amarillo, verde, azul, amplitudes progresivamente menores, ¿sí? Después tenemos las tendencias del BIS y tenemos como ganancia del BIS por 4 ondas electroencefalográficas. Respecto a lo que es la monitorización del NMT, o mejor llamada transmisión neuromuscular, aquí podemos ver lo que es el módulo y qué es lo que muestra. Lo que hace es una evaluación de la relajación muscular de pacientes que están bajo bloqueo neuromuscular. Y lo que hace es medir la fuerza de reacción del músculo tras estimular eléctricamente un nervio motor dedicado. Tal como podemos ver acá, esta es la manera en la que se realiza y cómo se colocan los sensores. Tenemos un sensor que sería, se pone primero un electrodo y el sensor es el rojo, que va más proximal al paciente, luego el negro, que va más distal, y tenemos sobre el dedo que se pone esa bandita, tal como pueden apreciar, y aquí tenemos lo que es la conexión. Ahora bien, la monitorización de lo que es la transmisión neuromuscular es uno de los métodos mejor dicho, es el método más preciso y confiable de la medición del bloqueo neuromuscular. Es sumamente simple y fácil de utilizar. Aquí están viendo en pantalla cómo se ve en el monitor, y es adecuado para fines clínicos de rutina. Es tanto apto para pacientes adultos como pediátricos y tiene 4 modos. ¿Sí? El Trend of 4 o Trend de 4 también. ¿Sí? El Simple and Twitch, DBS, PTC, que es la tetania
la postetánea, ¿sí? Entonces, los electrodos, como les decía, se van a colocar en la piel del paciente y sobre el nervio en cuestión, y se va a transmitir esta corriente eléctrica para estimular el nervio motor dedicado. Como les decía, es sumamente fácil de utilizar y, como ven, no tiene gran cantidad de cables. Los modos de medición pueden ser bajo intervalos automáticos o manuales, que también los vamos a ver ahora en un pequeño video. Aquí les he colocado lo que es la fase de recuperación, ¿sí? La relación en cuanto a lo que es el Trend of 4 o el tren de 4, ¿sí? Donde podemos ver las distintas escalas, siendo 0,4 o menos, donde obviamente vemos que el paciente ya no puede levantar lo que es la cabeza o el brazo, es decir, se reduce la capacidad vital y fuerza inspiratoria, el volumen corriente puede ser normal, y después nos vamos hacia el otro extremo, donde en 0,8 más ya nos encontramos que el paciente todavía puede tener un grado de diplopía o debilidad en los músculos de la cara, o sea, debilidad facial, pero la capacidad vital y las fuerzas inspiratorias ya comienzan a ser normales, ¿sí? Esto como para tomar como parámetro de medición respecto a lo que es el NMT. Ahora bien, también existe la posibilidad, en caso de que en alguno de los ámbitos hospitalarios tengan lo que es el TOF-Watch SX, por ejemplo, de Organon, que lo adapten por medio de uno de nuestros módulos, que se llama Benelink, a alguno de los monitores de la serie N, y puedan censar lo que es la transmisión neuromuscular desde nuestro monitor. Los invito a ver cómo sería la monitorización de la transmisión neuromuscular. Ahora vemos un poco lo que es el TNM o NMT o monitorización de la transmisión neuromuscular, como prefieran llamar, en pantalla. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Acá vemos el TNM, figura un porcentaje por debajo inmediatamente de las siglas, que es la unidad del parámetro. Después a la derecha del TNM figura un horario, que ese horario fue la hora de la última medición. El que le sigue hacia la derecha es el tiempo que falta para la siguiente estimulación, y más hacia la derecha, donde dice 5 minutos, ¿a qué se refiere con esos 5 minutos? Es el intervalo de medición. Es decir, está puesto que cada 5 minutos se haga la medición. Aunque eso lo podemos setear de forma manual, ya les voy a indicar dónde cuando ingresemos directamente en el menú del TNM. Después abajo, si vamos que dice tasa de TDC también les puede figurar como TOF, que es el famoso Trend de 4 o Trend of 4, bajo sus siglas en inglés. Nos figura 60 miliamperes, que es la frecuencia bajo la cual se está estimulando en este momento al paciente, ¿sí? La corriente de estimulación. Después, el número grande vendría a ser el valor del parámetro, y hacia la derecha nos vamos a encontrar con un gráfico de barras, ¿sí? Tal como lo pueden ver, cuyo límite superior va a ser 120%, ¿sí? Y lo que indica es la amplitud de respuesta a la estimulación, ¿sí? Que tiene este parámetro, el TNM. Y por debajo nos encontramos con un T1% que dice 80, que ¿qué vendría a ser eso? Eso no es más que la respuesta al primer estímulo, ¿sí? Como porcentaje de la amplitud de referencia en el modo de TOF o tren de 4. Este valor no se va a mostrar si no se realiza bien la calibración, es decir, si la calibración falla, olvídense, no les va a figurar ese valor, ¿sí? Y con respecto a lo que les decía el menú, vamos a ingresar al menú y acá podemos ir, en este caso yo lo voy a parar, ¿sí? Porque estaba midiendo, donde dice medida, que estamos en este submenú, es para que marquemos si vamos a hacer el tren de 4, si va a ser estímulo simple, estímulo doble. Vamos a también tener los intervalos, ¿sí? En el caso del tren de 4 que está marcado, está cada 5 minutos, podemos poner para que sea de forma manual, es decir, iniciarlo cuando yo le indico, o cada 5 minutos, que es como estaba antes. Ajustes, ¿sí? Donde nos vamos a encontrar con la corriente de estimulación, 60 mA, siendo su límite inferior 0, aunque en 0 no va a estimular, o sea, lo mínimo es 5 mA. Después el ancho del pulso, la recuperación del bloque y el volumen de estimulación. El volumen de estimulación es para que cada vez que está entregando esos miliamperes, ¿sí? Tenga un determinado sonido, lo cual es un poco molesto, pero bueno, uno lo puede utilizar como referencia según guste. Después tenemos lo que es recuperar referencia y lo que es la introducción. Acá les va a dar
una serie de consejos, ¿sí? Sobre todo esto es como una guía muy práctica, paso a paso, donde les indica que no se olviden de preparar bien la piel, cómo se deben colocar los electrodos de 2 a 3 centímetros, ¿sí? de distancia. A su vez, como el electrodo rojo, el cable rojo va siempre más próximo al paciente y el negro distal, ¿sí? Al paciente, ¿sí? Aunque parezca tonto, muchas veces se producen confusiones, ¿sí? Para que el equipo funcione bien, deben colocarse de esa manera. Después un resumen donde dice para qué está concebido el módulo de TNM, pacientes objetivos que son adultos y pediátricos, como ya lo hablamos anteriormente, y puntos a tener en cuenta para el buen funcionamiento de lo que es el módulo. Por otro lado, volvemos a medida y miramos abajo del equipo, figura el inicio del TOF, obviamente para iniciar la medición, la calibración, ¿sí? Que la vamos a hacer obviamente para chequear que el equipo funcione bien, y eso es todo con respecto al módulo de TNM. Por otro lado tenemos lo que es la monitorización del INVOS o RCO2. ¿Y qué es la monitorización de INVOS o RCO2? Es la monitorización de la saturación regional de oxígeno que permite obtener de forma continua y no invasiva información sobre los cambios que se producen en la saturación regional de oxígeno en sangre. Tal como pueden ver ahora, podemos ver que se puede medir, por ejemplo, tanto en adultos como en pediátricos, lo que es la saturación regional de oxígeno cerebral, pero también, si observan bien en la imagen superior derecha, donde se encuentra el paciente pediátrico, van a ver que también se puede censar en la parte del retroperitoneo lo que es la saturación regional de oxígeno a la altura de los polos renales. Esta medición se efectúa en tiempo real y refleja los cambios de la perfusión tisular, que a menudo preceden a los cambios imperceptibles en los parámetros sistémicos de los pacientes. Lo que va a medir es hasta 4 canales, ¿sí?, de medición, y se utiliza en pacientes adultos, pediátricos y neonatos. Los beneficios que presenta la monitorización del INVOS RCO2 es mejorar la evaluación de riesgo quirúrgico, una estancia reducida en lo que son las unidades de cuidados intensivos o unidades de terapia intensiva, proporciona además información clínicamente única, ¿sí?, avalada por muchos papers, mejora el resultado, ¿sí?, ya que la monitorización del RCO2 reduce la desaturación cerebral profunda y sus posibles complicaciones, y la correlación de los resultados, ¿sí?, la desaturación del oxígeno cerebral, predice un deterioro cognitivo y una estadía hospitalaria mucho más prolongada luego de una cirugía cardíaca, por ejemplo. Acá podemos ver en pantalla, por ejemplo, cómo se han colocado los sensores, tanto en un paciente adulto, ¿sí?, como en un paciente pediátrico, como vemos abajo, y estos son los distintos tipos de sensores que existen, ¿sí?, con sus respectivas características, ¿sí?, para cada tipo de paciente. Los invito a ver un video de la monitorización de lo que es el INVOS desde el monitor. Estamos monitorizando en el borde inferior izquierdo de la pantalla lo que es el INVOS o RCO2, o también conocido como monitorización regional de saturación de oxígeno. ¿Sí? Vemos 2 canales identificados con los números 1 y 2 y las letras L y R, es decir, izquierdo y derecho respectivamente. Vemos también 2 números en el borde inferior izquierdo que figuran como 90 y 40, esos son los límites superior e inferior de alarma. Después tenemos 2 cifras en grande que figuran con el número 80, esos no serían más que los valores en tiempo real de la saturación regional de oxígeno. Después, más hacia la derecha, tenemos otros 280, que lo que nos estaría indicando serían los valores iniciales, ¿sí?, de la toma. Y más a la derecha tenemos todos esos cuadraditos con esas abreviaturas que dicen IIS, que no son más que el indicador de intensidad de la señal. Ingresamos y, como en todos los menús de los distintos parámetros que vamos viendo, vamos a tener alarmas, los ajustes que son modificables. Sí, en este caso se puede cambiar las etiquetas si no queremos que esas sean las letras. Por ejemplo, acá podemos ver que tenemos distintos tipos de letras. Los valores iniciales
la selección de parámetros y una introducción que, como siempre digo, apóyense ya que están las guías de funcionamiento paso a paso, ¿sí? Para que sea más ameno el trabajo y los ayude en la colocación de lo que son los electrodos. Y después, como siempre, el monitor nos va a decir distintos puntos a tener en cuenta, los pacientes objetivos, entre otras cosas. Bueno, ahora quiero darle la bienvenida al especialista de producto Alex Tu, quien les va a hablar en esta oportunidad de las centrales de monitoreo. Bienvenido, Alex. Buenísimo, gracias Diego. Como les dijo recién mi compañero, vamos a hablar un poco sobre centrales de monitoreo. Vamos a aprovechar un poco que Diego ya introdujo los monitores multiparamétricos y los telémetros para presentar esta herramienta. ¿Sí? Las centrales de monitoreo son herramientas que van a facilitar el flujo de trabajo de la enfermería para controlar los signos vitales del paciente y van a tener capacidad de replicar las pantallas de varios monitores multiparamétricos o telémetros, pero no solo replicarlas, sino que también las vamos a poder controlar y vamos a poder ver lo que sucede con los pacientes sin tener que ingresar a sus cuartos. ¿Sí? Esto va a permitir limitar el contacto entre el personal de salud y el paciente y también va a poder guardar los datos fisiológicos del monitoreo de los pacientes para una posterior revisión si es necesario. La estación de monitoreo nace siendo una computadora en el Office de Enfermería a la cual se iban a conectar los diversos monitores o telémetros. Pero hoy en día, con el avance de la tecnología, deja de ser solo eso, sino que se le acoplan diversas herramientas o diversos componentes que la van a hacer más versátil y va a poder adaptarse a las necesidades de las diversas instituciones, ¿sí? Si analizamos acá el esquema de la derecha, lo que vamos a ver es que sí, vamos a tener una estación central de trabajo en el Office de Enfermería, a partir de la cual vamos a poder admitir pacientes, dar de alta, vamos a poder visualizar los parámetros fisiológicos, vamos a poder ajustar alarmas, etc. Pero también podríamos incluir una pantalla o una estación de visualización, ¿sí? Que lo único que nos va a permitir hacer es visualizar las camas que nosotros configuremos. Va a tener alarmas auditivas y alarmas visuales, pero no vamos a poder ni admitir ni dar de baja pacientes, por ejemplo. Y acá en la estación de trabajo la vamos a poder incorporar en una terapia que por ahí tiene 2 pisos. En un piso vamos a poner la estación central y en el segundo piso vamos a poner esta estación de trabajo. La estación de trabajo va a funcionar igual que la estación central, con la única diferencia en que el almacenamiento de los datos del paciente se va a realizar en la estación central y no en la estación de trabajo. Esto nos va a permitir poner una computadora un poco más simple, no tan compleja, y por ahí incluso un poco más barato. Otra herramienta nueva que es muy útil es esto, el Mobile Viewer, que vendría a ser una aplicación que nos va a permitir conectarnos a la estación central desde algún celular o alguna tablet. Lo que les vengo a mostrar con este esquema es el esquema general de conectividad que nos permite tener MinRay hoy en día, ¿sí? Si se fijan, es un esquema súper completo. Y si lo empezamos a analizar desde la capa inferior, lo que nos dice es que podríamos agarrar cualquier equipo médico, sea un respirador, sea una bomba de infusión, incluso una mesa de anestesia, si queremos, y mediante este módulo Benelink conectarlo a algún monitor multiparamétrico. Esto quiere decir que además de todos los parámetros que les mencionó Diego, vamos a incluir otros parámetros nuevos provenientes de otros equipos médicos, ¿sí? Toda esta información después la vamos a mandar a la estación de monitoreo, a la cual se van a acoplar claramente los componentes que mencionamos recién. Esto va a generar una red de monitoreo súper completo que va a permitir un mejor cuidado del paciente. Pero esto no llega hasta acá. Lo que vamos a poder hacer después es conectar toda esta red de monitoreo que generamos acá en estas 3 capas inferiores y mandarlo y conectarlo al sistema informático hospitalario, ¿sí? Sea registro médico electrónico, sea sistema informático clínico, etc. Esto va a permitir, por ejemplo, que desde el momento que entre un paciente ya tengamos los datos demográficos y levantarlo en cualquier área, sea en quirófano, sea en terapia, sin tener que cargarle de vuelta los datos una y otra vez. Acá les voy a mostrar un video
que muestra un poco la interfaz de la estación de monitoreo Benevision CMS de Minray, para poder bajar un poco a tierra lo que venimos explicando recién y para que lo vean un poco en práctica. Bueno, hola a todos, acá estamos en lo que es la interfaz de la estación central de monitoreo Benevision CMS. Este videito es un poco para mostrarles cómo se vería la interfaz de lo que es la estación central de monitoreo. Acá tenemos conectados dos camas, ¿sí? En una cama, en la primera cama, tenemos un monitor multiparamétrico, un N15, Benevision N15. Y acá en la segunda cama tenemos un telémetro, ¿sí? Si recuerdan en las clases anteriores, Diego, mi compañero, ya les habló del monitoreo a través de los monitores multiparamétricos y del telémetro. ¿Qué vamos a poder hacer desde la central? Básicamente vamos a tener un resumen de todas las camas con monitoreo multiparamétrico o telémetro, y una vez que entremos, ¿sí?, a cada cama, vamos a poder ver la interfaz de los monitores multiparamétricos de cabecera. Entonces lo que van a tener es todos los monitores conectados, a los cuales van a poder acceder uno por uno y hacer como si estuviesen al lado del paciente. ¿Por qué? Porque, digamos, el control es bidireccional. Fíjense que si yo tocase este botón de iniciar detener PANI, le estaría tomando la presión no invasiva al paciente desde mi estación de enfermería o mi estación de monitoreo. Bien. ¿Cómo funciona el flujo de trabajo en esto? Básicamente va a entrar un paciente, seguramente no tenga los datos completados, nosotros vamos a completarlos, ¿sí? Muy importante completar los datos. Vamos a monitorizar al paciente y una vez que se vaya lo damos de alta. Muy importante darlo de alta, básicamente porque cada vez que damos de alta la central va a cerrar un archivo, ¿sí?, y lo va a guardar en su base de datos. Entonces el día de mañana nosotros vamos a poder acceder y revisar las tendencias gráficas, las tendencias tabulares o los eventos, por ejemplo. Bien. Por un lado tenemos estos monitores multiparamétricos y por el otro lo que vamos a tener son los telémetros, ¿sí? Los telémetros van a ser muy similares a los monitores multiparamétricos con menos parámetros fisiológicos, ¿sí? En este caso tenemos dos derivaciones de ECG, lo que es la saturación de oxígeno con su índice de perfusión y por último la presión no invasiva. Pero al igual que los monitores multiparamétricos, vamos a poder revisar lo que son los eventos, las tendencias tabulares y las tendencias gráficas, ¿sí? Un adicional que tiene el telémetro es que si se toca el botón de llamada de emergencia, va a sonar una alarma de la enfermería, ¿sí?, en el cual va a dar aviso a la enfermería que el paciente necesita ayuda. Les voy a mostrar otro video que les va a mostrar la interfaz de la aplicación Mobile Server que mencionamos recién, que va a conectar un celular, un smartphone, una tablet a la estación central para poder visualizar los datos del paciente. Bueno, acá lo que tenemos es la aplicación Minray Benevision CMS Mobile Viewer, que como vimos recién en la presentación, lo que es la central de monitoreo hoy en día deja de ser meramente una computadora en la estación de enfermería, sino que con el paso de la tecnología fue evolucionando y fue creciendo, ganando distintos componentes que la hacen más versátiles y ayudan a lo que es el cuidado del paciente. Bien, básicamente en este caso tenemos una aplicación en el celular o en la tablet que te va a pedir un usuario, una contraseña, y una vez que entran vamos a poder visualizar a los pacientes que tenemos cargados en la central de monitoreo. Fíjense que si yo toco acá puedo seleccionar a los pacientes que quiero ver y puedo deseleccionar los que no quiero ver. Y es una herramienta súper versátil que siempre y cuando tengamos conexión a la red Wi-Fi del hospital vamos a poder visualizar a los pacientes. La interfaz de esta aplicación es muy similar a la de la central de monitoreo que vimos en el video anterior. La idea es que las interfaces sean lo más parecidos posible. Esta interfaz es idéntica a lo que vemos en los monitores multiparamétricos, y al igual que sean los monitores o los telémetros, vamos a poder revisar los eventos del paciente, ¿sí?
Por último, cabe mencionar que no tiene alarmas auditivas, así que no va a funcionar como pager, pero sí vamos a tener todas las alarmas visuales que estamos viendo en este momento. Bueno, eso es todo. Gracias por su tiempo, gracias por escuchar esta charla. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en el próximo curso. Chau, chau.